Entonces, eh, el, el objetivo al final va a ser que nosotros identifiquemos cómo las personas, los grupos, el ambiente influyen en la conducta de los miembros de una organización. O sea, cómo las personas influyen en los grupos, cómo la organización influye en las personas. Entonces, todo esto va a tener cierto soporte científico, porque necesitamos definitivamente analizarlo desde la perspectiva científica. Entonces, vamos a ver qué ciencias son las que nos ayudan a poder hacer este tipo de análisis. Entonces, le vamos a pedir por favor vamos a ver, a quién no le he oído la voz. Francisco Daniel, que está en las altas y nevadas montañas de Escuintla. A ver, Buenas tardes a todos. esta diapositiva, por favor. Ok, con mucho gusto. Disciplinas que contribuyen al CEO. Psicología busca medir, explicar y a veces cambiar el comportamiento de las personas. Sociología estudia a las personas y su relación con otros. Psicología social, área dentro de la psicología que mezcla conceptos de la esta De la psicología. Ajá. y de la sociología y se preocupa de la influencia de las personas unas con otras. Antropología estudia las sociedades para aprender acerca de sus seres humanos y sus actividades. Ciencia política estudia el comportamiento de los individuos y grupos dentro del ambiente político. Excelente, muchas gracias. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la psicología va a darnos cierta información importante. Por ejemplo, cuando la psicología nos habla de medir y a veces cambiar el comportamiento de las personas, estamos hablando que la psicología va a influir, por ejemplo, en la forma de aprendizaje, en la forma en la que nosotros vamos a motivar al personal, en el análisis de su personalidad, en sus percepciones, en cómo es su esquema de liderazgo a nivel de eficacia, ¿verdad? Su satisfacción. Y aquí básicamente la unidad de análisis es el individuo. ¿Okay? Cómo toma sus decisiones, cómo gestiona la tensión en el trabajo, o sea, el estrés, ¿verdad? Y cómo hace la organización para poder seleccionar adecuadamente al personal. Esto es por cuanto a la psicología. Luego está la sociología, que la sociología nos dice que estudia a personas y su relación con otras. Entonces aquí estamos hablando de grupos. Y los grupos entonces van a tener cierta dinámica que va a permitir que se relacionen de una manera específica. O sea, aquí se van a ver los contextos de poder, de cómo se maneja el poder, cómo se maneja el conflicto, cuál es el estilo de comunicación y la forma en que trabajan, ¿ok? Eso lo va a estudiar la sociología a nivel grupal, pero a nivel organizacional vamos a poder ver los sistemas de cultura que va a poder utilizar una organización para alcanzar sus objetivos, ¿verdad? La sociología entonces nos ayuda a eso, a entender esas relaciones. La psicología social, como nos decía por ahí nuestro colega, mezcla la psicología y la sociología. Entonces aquí lo que nos ayuda a entender la psicología social es el cambio de comportamiento que ocurre en los miembros o el cambio de actitud o cómo se toman las decisiones grupalmente. ¿Okay? Ese es entonces el tipo de procesos grupales que se van a analizar. Luego vemos acá que la antropología, que es básicamente el estudio del ser humano, me va a ayudar a entender la parte de valores, la parte de actitudes comparativas que van a tener unas personas con otras según su escala de valores,
y las comparaciones culturales que se van a dar no solo por grupos sociales, sino que también por la parte geográfica. Era como lo platicábamos, no es lo mismo trabajar con personas del oriente que con personas del sur, que con personas de occidente. No es lo mismo. Finalmente está la ciencia política. La ciencia política nos habla no de la política partidista, ¿verdad? Que si el partido A o el partido B, no. Aquí nos está hablando de cómo los individuos y grupos manejan el conflicto dentro de las organizaciones, cómo manejan el poder como sistema organizacional y cómo esto va a ser influenciado por las políticas internas, o sea, por la forma en la que se hacen las cosas dentro de la organización. Entonces, todos estos grupos de conocimiento, todas estas ciencias van a aportar esa parte que ellos tienen inmersa en su control para el comportamiento organizacional. Entonces, vamos a analizar ahora el sistema organizacional y cómo funcionan las estructuras. Entonces, le voy a pedir, por favor, a Analí que me ayude con esta diapositiva, por favor. Con mucho gusto, doctor. Estructura organizacional. La estructura organizacional es la forma en que las tareas y los puestos se dividen, agrupan y coordinan. La estructura organizacional debe proporcionar información acerca de la especialización en el trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, los tramos de control, la centralización o descentralización y la formalización de los roles, de acuerdo al establecimiento de metas y procedimientos. Excelente, Nelly, muchas gracias. Entonces, vemos inicialmente que la estructura se va a dividir según las funciones que se requieren. O sea que va a haber una división del trabajo. Fíjense qué interesante esto. O sea que yo voy a poder tener una serie de actividades, pero que para ser más eficiente como organización, las voy a poder dividir. Entonces, al dividirlas, yo me especializo. Por eso es que existe la función de recursos humanos. Nosotros nos especializamos en gente, ¿ok? Nos especializamos en estrategia. Está la función financiera. Ellos son los que manejan los recursos monetarios de la organización. Está la función comercial. Ellos se dedican a ir y vender y a comercializar los productos. O sea, cada función tiene una especialización. Entonces, esta especialización ha llevado a la departamentalización. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo todas estas definiciones tienen un sentido que las vincula. ¿Ok? Entonces esta es la estructura. Entonces la estructura va a ser básicamente, ya puesta en la práctica, el organigrama. Entonces le vamos a pedir a Delmi Corado, que nos ayude con esta diapositiva, por favor. Claro, con gusto. Comportamiento entre grupos. En general, los modelos de estructura dependerán de la estrategia adoptada por la organización, su tecnología y ambiente, pero estas estructuras se pueden clasificar dentro de un modelo orgánico o mecánico. Y se muestra el modelo mecánico. Dice que alta especialización, departamentalización rígida, cadena de mando clara, tramos cortos de control, centralización, alta formalización. Y está el modelo orgánico, que nos indica que equipos transfuncionales, equipos transjerárquicos, flujo libre de información, tramos amplios de control, descentralización, baja formalización. Excelente. Perfecto. Entonces ahí vemos dos esquemas, ¿verdad? Hay varios más, pero aquí vamos a ver dos principales, el mecánico y el orgánico. Entonces en el mecánico, ese lo reconocen, supongo, como el tipo organigrama tradicional, ¿cierto? Está el gerente general, están los gerentes de área, están los jefes de área y así para abajo. Entonces este es muy especializado y ahí todas las características que ustedes ven en pantalla. Pero por otro lado también está el modelo orgánico, que nos habla de cómo a través de una gestión transfuncional vamos a atender distintos tipos de proyectos. Por ejemplo,
Tengo un cliente que maneja organigramas de este tipo. Entonces, ¿ellos cómo funcionan? Hacen equipos transfuncionales, o sea, que hay varias funciones dentro de un mismo equipo. Entonces, para atender un proyecto, ellos gestionan proyectos de decoración y infraestructura. Lo que hacen es que establecen un equipo que está conformado por una persona del equipo comercial, una persona del equipo contable, una persona de logística, una persona de compras, y todos ellos atienden al cliente en sus necesidades del proyecto. Entonces, este equipo transfuncional, en el que también puede ser transjerárquico, o sea, que no necesariamente son todos del mismo nivel jerárquico, puede ser que haya un jefe, un supervisor, un gerente o un analista, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Esto permite que haya mucha más facilidad en la parte de comunicación y ejecución. Y dependiendo de cómo esto va a impactar el servicio que se le da al cliente, ¿verdad? Entonces a eso se refiere este tipo de modelos. Hay por supuesto también un tipo de organigrama que le vamos a llamar matricial. El esquema de trabajo matricial lo que nos da es un tipo de organigrama en el que yo por un lado le reporto al gerente general, ¿ok? Por un lado le reporto al gerente general y por otro lado le reporto al gerente de la función. Por ejemplo, yo estoy aquí en Guatemala trabajando en la empresa y tengo a mi gerente general a quien le reporto y a los demás colegas de función. Pero tengo a mi gerente de recursos humanos regional también como jefe mío. ¿Se entiende? Entonces yo tengo básicamente dos jefes en una matriz de este tipo. Eso es otro tipo de organigrama, si lo quieren ver así, pero que funciona también como un modelo adicional. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora los elementos de la estructura, los elementos de estos organigramas. Entonces, le voy a pedir para que rápidamente nos lo lea a don Manuel. A ver, Manuel, léete este rápido, por favor. Claro que sí, elementos de la estructura, autoridad, especialización, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, centralización, descentralización y formalización. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos también que hay varias partes. Entonces vamos a ver cada una de ellas para entenderlas. ¿Qué es eso de la autoridad? La autoridad, Flor, ¿qué nos dirías que es? Leámoslo en pantalla, por favor. Con gusto, doctor. Autoridad, derechos y deberes inherentes a una posición de jefe para dar órdenes y esperar que sean obedecidas. Excelente. Entonces eso significa que yo voy a tener ¿cómo es que dice aquí ¿cómo podría decirles? Yo voy a poder tener la potestad, llamémosle así, de esperar de que si yo pido algo, se va a cumplir. Que eso es la autoridad. Por ejemplo, imagínense que van por la calle y una persona con un traje de color verde fosforescente que tiene el símbolo de Metra, los detiene. ¿Usted qué hace? ¿Sigue de largo o para? Parar. Ah, pues hay que parar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la autoridad, esa persona tiene autoridad porque en ese momento está fungiendo como un oficial de tránsito. Entonces él sí tiene la autoridad de pararme. Yo tengo que parar. Entonces, si pone el silbato, levanta la mano y me señala la orilla, yo me tengo que orillar, punto. No me está preguntando si quiero o no. ¿Ok? Eso es autoridad. Ahora, si esa misma persona lo hiciera sin el uniforme, no tengo por qué hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque no está ejerciendo ese derecho y esos deberes inherentes a su posición. Entonces, lo mismo ocurre en las posiciones de jefatura, gerencia, supervisión, lo que usted quiera. Auditoría también. O sea, usted llega a hacer una auditoría a un lugar, usted pide los documentos y se los tienen que dar, punto. O sea, no es que quieran o no, ¿estamos de acuerdo? A eso se refiere entonces este tema de la autoridad. El siguiente punto es la especialización. La especialización es el grado en que las tareas en la organización se subdividen en puestos separados. O sea, que cada quien haga aquello para lo que está previamente capacitado y que va a favorecer a la creación de valor dentro de la organización. ¿Ok?
Entonces, en ese caso, la especialización me va a ayudar a mí a poder desarrollar tareas más específicas y tareas que van a llevarme a crear una división del trabajo. ¿Qué es eso de la división del trabajo? Voy a pedir, por favor, a mi colega Marlene que me ayude con esta diapositiva. Sí, con gusto. La división del trabajo. División del trabajo es la especialización y cooperación. Adelante, Marlene. Sí me escuchan, perdón. Yo sí te escucho. Sí, se te Yo sí te escucha. escucho, Marlene. Yo también, gracias. Ah, caramba, yo no lo escucho. Yo tampoco lo escucho. No sé por qué está Eso sí sucediendo nunca esto. había visto que pasaba, fíjense. Ayer nos sucedió también que una compañera estaba hablando y la mitad sí escuchaba y la otra mitad no. Ve pues, miren que... Pero se solucionó con ingresar de nuevo. Ah, ya, sí, pero no lo vamos a hacer en este caso. Bueno, entonces en este caso no te podemos escuchar. Pues gracias por tu participación. Vamos a irnos entonces con Leslie. A ver, Leslie, ayúdanos a leer esta diapositiva, por favor. Con mucho gusto. División del trabajo. División del trabajo es la especialización y cooperación de las fuerzas laborales en diferentes tareas y roles, con el objetivo de mejorar la eficiencia. Perfecto. Entonces, lo que buscamos es, fíjense, la especialización. Y especializarme va a ser en aquello en lo que soy bueno. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces yo voy a encontrar eso en lo que soy bueno. Eso es lo inicial. Pero ¿de dónde viene? A ver, Doris, ayúdanos con esta, por favor. Sí, con gusto. División del trabajo, aunque es consustancial a todas las actividades humanas desde la prehistoria, se intensificó con la revolución neolítica que originó las sociedades agrarias y aceleró de modo extraordinario su contribución al cambio tecnológico y social con el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. Excelente. ¿Por qué dice ahí? Lo que dice es que el trabajo se ha especializado desde la prehistoria. ¿Ok? No nos compliquemos con eso. Desde la prehistoria existen los cazadores y los recolectores. O sea, ahí hay especialización del trabajo. ¿Se entiende? Hay quien está más enfocado en la parte de caza y quien está más especializado en la parte de recolección, en la agricultura, por ejemplo. ¿Se entiende? Eso ya es una división del trabajo. Entonces, ya con la creación de tecnologías, con el paso del tiempo, con el desarrollo de las líneas de producción, de las técnicas de trabajo moderno, entonces esto aumentó la importancia de la división del trabajo. ¿Qué características tiene esta división del trabajo? Vamos a ver, Alejandro, ayúdanos con esta, por favor. Es lo que no la veo. Ahí está. Adelante. Dice, características. Ahorro de capital. Cada obrero no tiene que disponer de todas las herramientas que necesitaría para las distintas funciones. Ahorro de tiempo. El operario no tiene que cambiar constantemente de herramienta. Los trabajos a realizar por cada operario son más sencillos, con los que el error disminuye. Simplicidad. De las funciones a realizar, personal con menos experiencia puede incorporarse al mercado laboral. Invención de nuevas máquinas. Excelente, gracias, Alejandro. Son características todas muy buenas, si se dan cuenta. Simplifica las cosas, ahorra tiempo, hace que las cuestiones sean más económicas, ¿verdad? Y todo esto es lo bueno, la parte buena de la división del trabajo. Pero también hay una parte que puede ser incómoda. ¿Cuál es esa parte? Delia Karina, cuéntanos. Ahí en pantalla, a ver si te podemos escuchar. ¿Me escucha? Escucho, Delia, adelante. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que se cortó su... No le puse atención. Vamos a ir con alguien más que sí esté poniendo atención. Bianca, por favor, ayúdanos con la diapositiva.
Desventajas. Respecto a la motivación en el trabajo, la división del trabajo puede concluir en la pérdida de interés en el mismo, por su relativa simplicidad y la suma de actividades repetitivas al producir. Excelente, gracias. Entonces, aquí hablamos de que todo muy bonito, pero si yo estoy haciendo una actividad de manera repetitiva, constante, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, entonces uno se llega a aburrir. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo les gustaría a ustedes hacer lo que están haciendo actualmente? Pónganme en el chat, por favor. 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Cuántos años estarían cómodos ustedes haciendo el trabajo que hacen actualmente? No más de 2 años, me dice por ahí Jonathan. ¿Ok? 1 año, ajá. 2 años, 10 meses, 1 año, 2 años. 1 año, ajá. 2 años. Ajá. 6 años, dice aquí por ahí alguien. 2 años, 5 años, 2 años, perfecto. Entonces, en promedio, la mayoría de ustedes me dijeron 2 años. Entre 1 y 2 años, la mayoría. Alguien por ahí dijo 5, otro dijo 6. Fíjense que yo me encontré, no me acuerdo si esta anécdota se las conté, hace un par de años, a un trabajador a quien hacía mucho tiempo yo le había dado un premio. Trabajando en un banco X, me tocó dar la premiación de personal destacado, ¿verdad? Y entre los personales destacados, ¿verdad?, estaban aquellas personas que tenían 5, 10, 15, 20, 25 años de estar trabajando. Uno de los premios fue el de 25 años que se le dio a algunas personas, incluido, le vamos a poner por nombre Juanito, ¿verdad? Entonces a don Juanito se le dio su premio de 25 años de estar trabajando. Entonces, pues yo muy contento, ahí dándole su premio, etcétera, fotos y toda la cosa. 10 años después me lo voy a encontrar. Y cuando me lo encontré, le digo, la mire, qué gusto de verlo, ¿cómo está todavía en el banco? Sí, me dice, aquí sigo trabajando. ¿Y qué hace ahora? Le digo yo. Aquí haciendo lo mismo, me dice, atendiendo a la gente. Entonces yo me puse a hacer números rápidos. Y pensé, este señor lleva 35 años haciendo lo mismo. A ver, levántenme la mano, ¿quiénes de ustedes tienen menos de 35 años de edad, por favor? ¿Quiénes de ustedes son patojos de menos de 35 años? A ver, pues. Samuelito, solo vos y yo estamos por los 40, ¿verdad vos? Va, de ahí casi todos ustedes están en el borde inferior de los 35 años. Perfecto, pueden bajar sus manos. Entonces, ¿qué significa esto? Imagínense toda su vida haciendo lo mismo. Y todavía le falta. Toda su vida haciendo lo mismo. Qué aburrido, diría alguien, ¿verdad? Pero habrá quien dice, pues qué bueno, eso me gusta. Eso es lo que me gusta y me lo disfruto porque no lo voy a hacer. Por ejemplo, yo les voy a contar, yo personalmente disfruto la monotonía. A mí me gusta hacer lo mismo. Yo en un fin de semana puedo hacer todos los fines de semana lo mismo, que yo estoy tranquilo y contento. Yo puedo almorzar cocido todos los días. ¿Qué les parece? Yo puedo cenar lo mismo todos los días, no me da problema. Hay gente que no. Hay gente que dice, no, yo tengo que comer distinto todos los días, que aburría la vida, que no sé qué, ¿verdad? No, pues yo puedo estar tranquilo en ese sentido. Pero ¿a dónde voy con esto? Lo que voy es que sí se crea una monotonía en el trabajo y esa pérdida de interés también nos puede llevar a un efecto que se maneja en seguridad industrial, en el que yo llevo a ser descuidado, porque caigo en algo que se llama complacencia. Fíjense usted ese término, qué interesante. Puedo caer en complacencia, porque como yo ya sé que lo hago bien, entonces ya no me preocupo tanto. Entonces es un efecto contrario a lo que nosotros estamos proponiendo. O sea, yo quiero que se especialice para que tenga, con esa simplicidad, no tenga mucho que pensar. Sí, pero llega un punto que ya me cansé, pues, después de 10 años de hacer lo mismo. Y la cosa simple,
Entonces ahí lo que nosotros proponemos es que hay una rotación de puestos. ¿Ok? Entonces en una rotación de puestos, lo que sucede es que van a ser siempre actividades sencillas, divididas en cuanto a la responsabilidad del trabajo, pero que van a permitir que la persona ya no pase por esa desventaja. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Al llegar a centrarnos en una posición en la que las tareas me permitan tener más atención. Pero nos dice acá, al realizar una tarea más complicada, perderá la concentración en el momento de la rotación. Eso es algo que puede suceder. Por eso es que entonces las tareas que se dan en rotación no deberían ser tan complicadas una sobre la otra, sino que deberían ser más o menos las mismas. Por ejemplo, en una industria de alimentos en la que yo trabajé, veíamos en la planta de producción que había una rotación de personal semanal. Entonces, en una semana, a mí me tocaba, por ejemplo, manejar la pasta, ¿ok? La pasta con la que se producía cierto alimento. Entonces, ellos eran los encargados de la pasta, y movían toda la pasta, la recogían, la ponían en los calderos de cocimiento, etc. Luego estaba otro grupo que se dedicaba a hacer, por ejemplo, los embutidos. Entonces, los embutidos, a mí no se me olvida, había una máquina que le llamaban la ametralladora, fíjense ustedes. Era una ametralladora de salchichas, pura de caricaturas, ustedes. Era una cosa simpaticísima, porque por un lado iba una tira de una fibra celulosa especial, adentro iba toda la pasta con la que se hace la salchicha, y entonces absorbía esta máquina y tiraba por el otro lado salchichas hechas. Entonces parecía una ametralladora de salchichas. Era bien simpática este aparato. Entonces, esa era otra tarea. Otra tarea era el horno, que era una de las partes más delicadas porque se tenía que ver la cantidad de tiempo que tenía que hornearse el producto, en fin. Entonces, cada uno de estos roles se iba migrando semana a semana. Entonces, de esa manera, ellos tenían un tiempo suficiente para no aburrirse y conocer bien lo que estaban haciendo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que también tenemos que tener cuidado cuando estemos administrando este tipo de actividades. ¿Están? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo podemos obtener nosotros riqueza a través de la división del trabajo? Fíjense esto qué interesante. Pues, a ver, quisiera que me contaran, a ver quiénes vienen del interior de la República. A ver, está Alejandro, está Sandrita. A ver, pues, Alejandro, ¿vos de dónde venís? De Oriente, puro Jutiapa. Jutiapa, ah, qué alegre Jutiapa. Buena comida y hermosas mujeres, dicen. Ah, sí, el queso y la crema no hace falta por ahí. El queso y la crema es exquisito en ese sector, ¿verdad? Muy bien. Y Sandra, cuéntanos tú de dónde vienes. De La Gomera, Escuintla, Costa Sur. Bien, el sitio de mujeres hermosas, donde el sol nace, dicen, ¿verdad? Ahí esos atardeceres más bien en la costa son espectaculares. Va, pues entonces tenemos a Jutiapa por un lado y a La Gomera por otro. Entonces vamos a imaginarnos que Jutiapa es productora de vinos y quesos, y La Gomera también. Entonces, cada persona puede producir cierta cantidad de unidades de producto. En Jutiapa van a producir 6 unidades de vino o 5 unidades de queso. Eso es lo que pueden producir. Por la cantidad de producto, por la calidad, por lo que ustedes quieran. Eso es lo que pueden producir ellos. Y en La Gomera van a poder producir 2 unidades de vino y 4 de queso. Ahí es distinto. ¿Por qué? No sabemos, tal vez por la distribución geográfica, por lo que ustedes quieran, pero son formas distintas en las que se hace la producción. Entonces, si nosotros vemos a estos 3 personajes hipotéticos, vamos a ver que hay una riqueza que se puede generar por cada uno de estos pueblos. Por ejemplo, si yo sumo los 6 y 6 vinos, tengo 12 vinos. Y los 5 quesos, esa es la riqueza que puede generar Jutiapa. ¿Okay? Por otro lado, veo que se pueden generar 4 vinos y 4 quesos en La Gomera. Pero, ¿qué pasa si yo aplico la especialización? Si yo hago división del trabajo. Y entonces le digo a la gente, no, vamos a especializarnos en aquello que seamos buenos.
En este caso, tal vez no sea la realidad, pero vamos a decirle a Jutiapa, ustedes se van a dedicar a hacer vinos, porque en eso ustedes son mejores. ¿Ok? Entonces Jutiapa va a hacer vinos porque es lo que mejor producen. Ellos producen 6 unidades de vino cada uno. ¿Ok? Y La Gomera, tal vez no son mejores en producción que Jutiapa, pero es lo que mejor producen. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que mejor les va. Entonces, ahí ellos, los 3 personajes, van a hacer 4 quesos cada uno. Entonces, si yo sumo en el primer ejercicio 12 vinos de Jutiapa más 4 vinos de La Gomera, son 16 vinos. 5 quesos más 4, 9 quesos. Esa es la riqueza que yo genero en estos 2 pueblos. Pero cuando yo especializo a las personas en aquello que hacen mejor, resulta que yo ya tengo 6 por 3, 18 vinos. Cuando antes tenía 16. ¿Se dan cuenta? Aquí yo ya voy a tener no los 9 quesos, sino que voy a tener 3 por 4, 12 quesos. Estoy produciendo 4 quesos más como grupo. ¿Se entiende? Entonces la especialización me puede llevar inclusive a generar más riqueza. Porque yo voy a hacer las cosas de mejor manera, con los recursos adecuados, pero produciendo más. ¿Se entiende? Entonces a esto se le va a llamar la generación de riqueza en la división del trabajo. Sigamos entonces, la departamentalización. Vamos a ver si estamos poniendo atención, Delia. Hoy sí, pues, ayúdanos con esta, por favor. Perdón, maestro, doctor. Departamentalización, identificación y clasificación de las actividades, agrupación de actividades para cumplir los objetivos, asignación de actividades a supervisores, establecimiento de la coordinación horizontal y vertical. Excelente, gracias. Entonces, en la departamentalización lo que hacemos es agrupar las funciones. Por ejemplo, yo tengo de repente un montón de gente haciendo funciones de recursos humanos en la empresa. Hombre, mejor júntelas y haga el departamento de recursos humanos. No, es que mire, pues, es que la contratación la hace la secretaria de allá, la capacitación la ve cada jefe, y las decisiones de salario las hace el gerente. O sea, todos, por todos lados hacen de todo. No, hombre, mejor centralícelo y departamentalícelo. Pues va a haber un departamento de recursos humanos. ¿Okay? A eso se refiere. Entonces aquí se va a coordinar de manera horizontal, o sea, hacia los lados, hacia las demás funciones, y vertical, entendiéndose desde la gerencia hasta las posiciones operativas. A eso se refiere la departamentalización. Luego está la cadena de mando. Analí, ayúdame con esta, por favor. Con mucho gusto. Permítame, solo lo voy a bajar volumen. Ya. Línea de toma de decisiones. Por ejemplo, del gerente general al gerente de finanzas, al jefe de tesorería y al contador de tesorería. Excelente, gracias. Entonces la línea de toma de decisiones va a ser esa ruta de decisión, perdón, esa ruta de autoridad que tiene uno sobre otro. O sea, ¿quién es el jefe de quién? ¿Ok? ¿Quién es el jefe de quién? Y aquí tomo en cuenta yo entonces a esa línea directa. Bueno, ¿yo a quién le reporto? Ah, pues le reporto al jefe de, no sé, de, ¿qué se me ocurre pensar? De control de calidad. ¿Ok? El jefe de control de calidad le reporta al gerente de control de calidad. El gerente de control de calidad le reporta al gerente de producción. El gerente de producción le reporta al gerente general. Esa es la cadena de mando. ¿Entiendes? O sea, ¿quién viene arriba? ¿Quién toma las decisiones cuando yo necesito una instancia superior? ¿Quién es el jefe de quién? ¿Ok? También la denominada, o el denominado tramo de control, o el tramo administrativo. Y el tramo de control es la respuesta a cuántos subordinados tiene un jefe. ¿Ok? Y entonces esta forma nos hace pensar en que puede ser grande el tramo de control o breve. Grande, pues la cantidad
alta, una cantidad alta de personas. Por ejemplo, yo me he encontrado organizaciones donde una persona es jefe y le reporta una persona nada más. Y él es jefe. Otras donde hay 2, 4, 5. Pero me he encontrado, por ejemplo, en una situación personal, yo me encontré en una ocasión en la que me reportaban 15 jefes de departamento directamente a mí, en recursos humanos. Y abajo de ellos habían otras 90 personas. Entonces era una institución grande, por supuesto, pero ese era un tramo de control grande, amplio. ¿Se entiende? Pero eso no es nada, ustedes. Tengo clientes que tienen jefes que manejan 30 personas, 40 personas. Y lo que más vi fue 80 personas. Una persona con 80 reportes directos. Háganme el favor. Impresionante. Y cuando yo veía a la persona, o sea, quién era el que tenía a esas 80 personas a cargo, un muchachito de 22, 23 años que ni siquiera había salido de la universidad, ustedes. Esto fue en un call center. Y él tenía que entregar resultados, o sea, no piensen mal. Era un tipo súper responsable y hacía lo que podía y tenía que ver cómo hacía para que el tiempo le diera para poder atender a estas 80 personas, a estos 80 agentes telefónicos. Pero igual es un trabajo, igual eran 80 reportes, ¿entiendes? A mí me costaba poder gestionar mi tiempo para poder atender a estas 15 personas. No me imagino lo que tendría que hacer este pobre patojo para atender 80. ¿Se entiende? Entonces, el tramo de control es esa respuesta. ¿Cuántos subordinados tiene un jefe? Ahora, ¿cuántas personas será lo correcto supervisar? ¿Qué me dirían ustedes? 6 máximo, nos dice Nielka. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más tiene otra idea? Jeffrey nos dice 10, ajá. Depende qué tanta supervisión necesiten. Muy interesante. O sea, depende del tipo de trabajo, ¿cierto? De repente son trabajos muy sistematizados en los que no necesito dar tanta supervisión. Muy bien, eso es un buen punto. Tal vez solo necesito ver resultados a final de mes, por ejemplo. Entonces depende de la posición. Eso es un buen criterio. Entonces, ese es el punto. Va a depender de la habilidad del gerente, pero también va a depender del tipo de puesto. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a tomar entonces como criterio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tramo de control y tramo administrativo? Y cadena de mando, perdón. Es que el tramo de control va a ser las personas que me reportan directamente. ¿Ok? O sea, yo tengo control directo sobre 3 personas. Pero la cadena de mando va a incluir todas las personas que están debajo. ¿Entienden? Es una línea que va de abajo para arriba, de arriba para abajo, ¿no quieren ver? Pero es vertical. ¿Se entiende entonces la diferencia? ¿Ok? Entonces tramo de control es quienes me reportan directamente y cadena de mando los que están abajo de mí. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Entonces, ¿estamos claros hasta acá? Bueno. Entonces, mis estimados, no me queda más que recordarles que tenemos ya en la mira el hacer la actividad final. La actividad final va a ser la entrega del trabajo que platicamos hace algún tiempo. Y van a hacer una evaluación de una empresa para poder medir, o para poder verificar más bien, cómo está la cultura organizacional de esta empresa que ustedes hayan decidido evaluar. ¿Ok? Y para eso, entonces ustedes ya tienen una guía que está en Classroom, ¿verdad? Ahí ustedes la pueden ver. Ahí está todo lo que se necesita que ustedes realicen. Y muy importante que, pues que ya empiecen, ¿verdad? Esto lo vamos a entregar el último día de clases. El último día, ustedes se recordarán, normalmente hacemos el examen parcial. En nuestro caso no lo vamos a hacer así. El examen parcial va a ser en la sesión 11. ¿Ok? Y entonces en la sesión 12 nosotros vamos a hacer la exposición de este trabajo que les estoy contando.
en la sesión 12. En la sesión 11 vamos a tener el examen final. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda sobre el trabajo este que les comento, este que está en Classroom? Jeffrey. Buenas, ¿me escuchas? Te escucho bien. Una pregunta. Nosotros ya tenemos un poquito de camino ya recorrido con el tema de la investigación. Sin embargo, nos surge una duda. La empresa como tal en cuestión me indica que no se puede mencionar información acerca de ella. O sea, yo le puedo dar la información que usted me necesita, sin embargo no le puedo decir a qué nombre está la empresa. ¿Eso sería algún problema? No es problema. Mira, para la publicación en público, ¿verdad? Porque te acuerdas que me tienen que apuntar en una presentación que ustedes van a hacer al grupo, ahí no digan el nombre. A mí me sirve saber de qué se trata. Por ejemplo, si me decís, es un banco, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué banco? ¿Es un banco grande? ¿Es un banco pequeño? ¿Es un área de un banco que es internacional o no? A mí tal vez sí me serviría un poco saber. ¿Me entiendes? Pero eso lo podemos manejar entre nosotros. Pero ya para el público no hay necesidad que lo digan, ¿ves? Sí, porque por lo menos la empresa que estábamos intentando evaluar nos mencionaron de que sí podíamos hacer el trabajo, sin embargo omitir el nombre en su total, por el tema de discreción y el secreto, ¿verdad? Sí. No hay problema, Jeffrey, no hay problema, ¿ves? Perfecto. ¿Quién tiene la siguiente duda? ¿Quién tiene la siguiente duda? A ver. Estamos claros entonces. Claros como el agua del lago de Amatitlán. ¿Qué les parece? Buenísimo. Bueno, pues entonces, mis estimados colegas, ya tomé la fotografía, así es que no me queda más que pedirles que pongan su número de carnet y su nombre en el chat para poder finalizar la actividad del día de hoy. Y les deseo lo mejor, ¿ok? Que estén bien, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo domingo por acá. Maestro, perdone. Sí, Natalia, cuéntame. Solo quisiera consultarle si en algún momento nos va a compartir la nota del examen parcial. Sí, se lo voy a compartir yo en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Vaya, pues, estamos entonces. Gusto en saludarles y nos vemos en los próximos días. Gracias, doctor. Gracias, feliz tarde. Gracias.